Pues aquí estamos de nuevo en una nueva charla con Collins. Afortunadamente cada vez sois más los que las veis, porque cada vez más miembros tiene el canal. Y bueno, lo primero saludarte. ¿Qué tal estás? Encantado de estar otra vez aquí. Genial, genial. Ha sido una semana agitada por el canal. Hemos tenido trabajo, pero bueno, oye, estamos para este tipo de semanas, no para semanas aburridas, así que estupendo. Y claro, hemos pensado hoy en un tema que realmente es como se conoce Evergreen, ¿no? O sea, es un tema que va a poder verse dentro de un año, este vídeo, y seguirá teniendo sentido, porque vamos a hablar de esencias, ¿no? Esencias del Real Madrid y del Barcelona, pero como previa para el Clásico, pues es un tema que también tiene cierta actualidad, ¿no? Porque el tema de hoy básicamente es hablar de qué diferencia al Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Que es algo que muchas veces se habla de ese enfrentamiento, ¿no? Esos vasos comunicantes entre Real Madrid y Barcelona, pero vamos a intentar ir un poco a las esencias, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Esté Laporta, esté Gaspar, esté Florentino o esté Lorenzo Sanz, ¿no? Que muchas veces se trata de eso. O sea, ¿qué diferencias hay entre ambos clubes? De cara bueno, a ese enfrentamiento del domingo, que ya veremos qué depara, pero que esperemos que siga la racha, ¿no? De victorias del Madrid, y ya son 5 contra el Barcelona. Pues sí, habíamos hablado de comentar un poco cuáles son los valores, ¿no? que significan tanto el Barcelona como el Real Madrid, en positivo en ambos casos, ¿eh? No vamos a criticar al rival ni nada, todo lo contrario. Desde mi punto de vista, hay una serie de, no muchos, hay dos conceptos en cada club al mismo nivel, en paralelo, que además se da la casualidad de que se contraponen. El Barça y el Madrid encajan muy bien contrapuestos, sí, ¿vale? En oposición. Son como dos caras de una misma moneda o dos partes que encajan perfectamente. En base a aquellos valores que los han hecho ser reconocibles, ¿no? De todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos? Vamos a entrar ya de lleno. Entonces, por un lado está el ámbito de acción, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en este y después hablamos del otro, pero el ámbito de acción, ¿y a qué te refieres con ámbito de acción? Que sí, yo creo que ya sé por dónde vas. Simplemente, el Madrid tiene una vocación claramente universal, ¿vale? Una aspiración de ser universal. El Barça tiene una aspiración de reafirmar una identidad local. Esto creo que es reconocible por parte de todos. Eso no quiere decir que el Barça no tenga o no pueda tener aficionados a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Incluso tampoco quiere decir que el Madrid no sea un club o que sea un club que sea ajeno o que rechace el lugar de donde es, ¿no? No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que el Madrid, desde sus orígenes, que es lo curioso, tiene una vocación universal. Los fundadores, los creadores de Real Madrid, desde su mismo origen, estaban hablando ya de ser una aspiración de ser el mejor club del mundo. Lees esas palabras en ellos y te parece curioso, porque eran unos tíos que se juntaban ahí en un descampado de Madrid y decías, ya estaban pensando en el mundo, no estaban pensando ni siquiera en ser los mejores de Madrid, ¿vale? Esos mismos fundadores... Fíjate que en 1904, Javi, se funda la FIFA. ¿Sí? Y la funda el Real Madrid, entre otros. O sea, en 1904 el Real Madrid no era nada. No había ganado nada, no había jugado nada. Era una idea, básicamente. Bueno, pues en los fundadores de esa idea, que era el Real Madrid, ya estaba el fundar una organización mundial que organizase el fútbol, que era la FIFA. Totalmente. 1904, o sea, ya no nos... Ahora hablaremos, ¿no? También de los años 50, obviamente, que pasó algo importante. Pero es que en 1904 estaba el Madrid fundando la FIFA, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver ese Real Madrid con el Florentino actual? Nada en cuanto a que no había ningún nexo. Y sin embargo, esa vocación internacional estuvo desde el inicio del club. Totalmente. Están detrás de la FIFA, de la creación de la FIFA. Tienen mucho que ver también con la UEFA, pero en la misma Copa de Europa. Es que hay una aspiración de trascender las fronteras, ¿vale? De ir mucho más allá. Y eso pasa desde el principio. Y luego este impulso, sí, Florentino recogió como pocos presidentes este testigo y digamos que lo amplificó, lo consolidó, le puso más intensidad a quizá también porque vivimos una época de globalización, ¿no? También tiene más sentido.
que aprovechara esta vocación ya del club para, en este impulso global, pues consolidarla, ¿no? Hay un gesto que ha sido malinterpretado, incluso hay gente que cuando yo lo digo se molestan y yo creo que no tienen nada de agravio ni de desprecio. Y es que una de las primeras decisiones que toma Florentino Pérez cuando vuelve a la presidencia es retirar la bandera de España de la camiseta. No hay un gesto de despecho, y él creo que lo llegó a explicar. El Madrid es un club español, el Madrid es un club de España, pero el Madrid no es un club para o de españoles. El Madrid es un club de madridistas y para madridistas de todo el mundo. El Florentino dijo, no tiene sentido que pongamos una bandera cuando no tenemos... Nosotros somos de todos los sitios y queremos ser de todos los sitios. Ese mismo año que el Madrid retira la bandera de España, que tienen otros muchos clubes, no solo lo tiene el Sevilla, creo que el Betis, bueno, muchos, Getafe, muchos. Ese mismo año hay un club que convierte su camiseta en una bandera, no que pone una bandera en su camiseta, que convierte su camiseta en una bandera, la bandera de Cataluña, que es el Barcelona. Es curiosa esa metáfora. Que de hecho va a jugar el domingo con la señora, creo, ¿no? Con la camiseta de la señora. Nos vamos al otro lado. Identificación local. El Barça es un club que, evidentemente, por supuesto, tiene un carácter global, como lo tiene el Madrid, son los dos grandes del fútbol mundial, pero tienen, desde sus inicios, una clara vocación a amplificar la identidad local, a significar incluso las reivindicaciones del territorio en el cual se enmarca, que es Cataluña, ¿no? Ellos quieren reafirmar esa identidad. ¿Vale? De hecho, ¿te acuerdas de esas declaraciones de Laporta de somos de un sitio pequeñito de ahí arriba? Lo estaba diciendo en una rueda de prensa, ¿no? En una rueda de prensa de la Champions, ¿no? Donde, joder, te está viendo todo el mundo, todo el foco, ¿no? Porque era contra el Real Madrid, todo el foco del fútbol mundial estaba ahí. Y él reivindica en ese momento, somos de un sitio pequeñito de ahí arriba. O sea, no somos del mundo, no somos de España, por supuesto, somos de un sitio pequeñito de ahí arriba. Sin duda. Bueno, ya es una vocación que surge desde los inicios también. Si antes nos remontábamos a los inicios de Madrid, desde los inicios del Barça hay esta vocación. Joan Gamper se fue, algunos hablan de exilio incluso, pero bueno, por una gran pitada que hubo al himno nacional, un poquito en ese sentido. Y desde entonces el Barcelona está ya reivindicando el símbolo, bueno, aquella frase de Vázquez Montalbán, ¿no? Del Barcelona es el ejército, ¿no? Sí, el ejército no armado de Cataluña. Y detrás de eso está el lema del Barcelona, que es el Mescon Club. El origen del Mescon Club es eso. Sí. Es significar que el Barça representa Cataluña. Y además, una visión muy particular de Cataluña. ¿Vale? Pero entonces no es Cataluña, sino una visión muy particular de Cataluña. Por lo tanto, que tiene que ver con sus reivindicaciones identitarias y, por lo tanto, con ese localismo. Por lo tanto, tenemos un club que se ha basado en su vocación de ser universal y otro club que se ha basado en la vocación de ser y de reafirmar o de amplificar las reivindicaciones o la identidad local. ¿Vale? Y eso, claro, eso tiene muchas derivadas, ¿no? Porque estamos hablando en cualquier caso de dos clubes con implantación en todo el mundo, porque eso es indudable. Uno desde la reivindicación mundial, otro desde la reivindicación local, pero con proyección a todo el mundo, ¿no? Pero claro, eso ha derivado en que un club haya huido como de la peste, de todo tipo de ideología política, ¿no? Y de reivindicación política. Y yo creo que el Real Madrid, que de hecho huye de eso porque sabe que genera polarización dentro de una afición que tiene como punto común ser madridista. No se le pide nada más al madridista, ¿no? Tú tienes que ser madridista, ¿no? Da igual que pienses una cosa u otra. Mientras que el Barcelona, claro, ha tenido épocas y épocas, evidentemente. Hay épocas a lo mejor de mayor reivindicación, otras un poco más neutras, ¿no? Pero el Barcelona ha estado continuamente, ¿no? Por lo menos en esa maraña, ¿no? De reivindicación política de una causa que no identifica a toda Cataluña, sino a una parte de Cataluña y que bueno, pues le ha generado seguramente muchas lealtades,
pero también le ha generado ciertas épocas de, bueno, yo creo que más que en el público internacional, ¿no? En el público fuera de España que pueda tener Barcelona, en el público local de otros sitios dentro de España, ¿no? El generar ciertos malestares, ¿no? En Extremadura, en Andalucía, decir, oye, deja de restregarme por la cara continuamente que aquí hay socios de primera y de segunda, que hay aficionados de primera y de segunda. Eso vamos, me imagino que tú lo habrás vivido por razones obvias, ¿no? Soy catalán, he vivido aquí y evidentemente lo he palpado. Quiero reseñar una cosa y es que estos son una serie de valores por parte de cada club, pero eso no quiere decir que luego el relato de cada club, el relato que consolida o que se extiende o que se implanta en la afición, mayoritariamente, porque siempre luego cada uno tiene sus ideas propias, pero el relato oficioso, digamos, de las aficiones, en este caso del barcelonismo, desde ese punto de vista, ellos no vean al Madrid con esa vocación universal. De hecho, ellos, que es muy curioso, a veces en Barcelona se extrañan de que el Madrid o el madridismo reivindiquemos este universalismo o esta universalidad, porque ellos identifican al Madrid desde una perspectiva local. Sí. Identifican que el Real Madrid es España. No, que la vocación del Real Madrid no es universal, sino que es ser nacional catolicista, ellos dicen. Eso es, y centralista. Nacionalmadridista, que llaman nacionalmadridista. Centralista y bueno, exacto, incluso identificado con una ideología más conservadora de derecha. O sea, esa es la visión que yo tengo la sensación que se tiene ahí, ¿no? Claro, por eso digo, choca muchísimo. O sea, cuando tú le das a un culé de esta vocación, que además es que es inequívoca, es decir, es algo que es palpable en la historia del Real Madrid y en la propia afición del Real Madrid. Además, nos sentimos muy orgullosos, la inmensa mayoría de madridistas, de que el madridismo se extienda por todo el mundo, de que un madridista peruano, mexicano, colombiano, de donde sea, o de Marruecos o de Chequia, sea tan madridista como uno de aquí. Claro. Bien, pues simplemente desde la visión del relato barcelonista, mayoritario y oficioso, pues no se entiende eso y se identifica al Madrid con lo que en madridismo rechazamos. Cabe decir que hay una porción marginal, a mi modo de ver, del madridismo que sí que recoge el testigo del relato barcelonista y se identifica con eso. Sí. Bien, allá cada cual con sus nostalgias, pero la mayoría del madridismo tiene esa vocación universal y la mayoría del barcelonismo tiene esa vocación local. Y esto, repito, no estamos juzgando. No, o sea, no, porque el Barcelona encuentra una fortaleza. Claro, aparte de que yo creo que tradicionalmente ha encontrado ayudas, ¿no? Bueno, pues de los organismos que rigen Cataluña, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso ahora. No creo que de hecho, tiene una fuerza emocional, claro, emocional. Tiene una causa. Claro, es una causa. Tiene una causa y tiene un relato que yo creo que también ha convertido al Barcelona en lo que es uno de los grandes clubes de la historia del fútbol, ¿no? Entonces, no es desde un punto de vista negativo, ¿no? Aunque no nos podamos identificar a lo mejor nosotros con esa vocación, ¿no? Local, pero o sea, al Barcelona eso no lo ha hecho más débil, al Barcelona eso lo ha hecho más fuerte seguramente, ¿no? Y por eso tiene sentido y por eso ellos sienten que su club es algo diferente, que es más que un club, y por eso, bueno, tiene sus riesgos, evidentemente, todo tiene su contraposición, ¿no? También, como dices, hay un reducto de madridistas que en esa universidad del Madrid se sienten incómodos porque creen que tendría que ser un club español, madrileño, ¿no? O sea... Esa palabra madrileño yo creo que es la clave. Es decir, yo lo sintetizaría en una cosa. El Real Madrid es un club, y repito, no quiero, cualquiera va por aquello que soy catalán lo puede malinterpretar. Yo me siento español, soy español, y muy orgulloso que estoy. Pero el Real Madrid es un club más madrileño que español. ¿Por qué? En su esencia, en su carácter. ¿Por qué? Porque esa vocación universal, además, entronca muy bien, y yo creo que la raíz de eso tiene que ver con la madrileñía, es decir, con el carácter madrileño. El carácter madrileño es un carácter acogedor. Tú sabes, pues lo que siempre se dice, tú vas a Madrid y eres madrileño a los 2 días. Cualquiera, de donde vengas, te sientes ya de allí. Porque es así. Madrid. Entonces, es que en el propio espíritu de la ciudad de Madrid ya cala esa tendencia a ser universal o a aceptar cualquier tipo de identidad como propia. Ya existe en Madrid. Entonces, yo creo que ahí en gran parte. Eso es algo que yo viví en primera persona. Yo soy gallego y es verdad que tengo raíces madrileñas, pero soy gallego. Llegué a los 18 años a Madrid
Y vamos, me hizo falta muy poco tiempo para sentirme uno más, ¿no? Y sentirme uno más con no madrileños y con madrileños. O sea, fue algo, bueno, pues que muy significativo y que sí que encontré diferencias con otras regiones de España donde a lo mejor hay mayor localía y donde a lo mejor, bueno, pues al que es de fuera, no digo que se le trate mal, ni mucho menos, pero sí que se le considera como algo como que no es de la zona, simplemente, ¿no? Algo que Sí, sí. objetivamente es cierto, pero que se remarca más, ¿no? Simplemente. Vamos al Sí. segundo valor, salvo que tengas algo más que decir sobre No, este. no, no, Vamos al segundo valor. eh, que el segundo valor a mí me ha gustado cuando lo hemos comentado porque creo que explica muchas cosas también. Y bueno, lo introduzco, ¿no? Y lo desarrollas ahora tú también. sí. Eh, Forma y fondo, ¿no? El Barcelona pone mucha atención en la forma, ¿no? En el recipiente, en la estética. Y el Real Madrid pone mucha importancia en el fondo, ¿no? En el fondo del asunto, en lo que es la esencia. Y esto se puede trasladar a muchas cosas, ¿no? Se puede trasladar a muchas cosas, se puede trasladar al relato que hace el club de sí mismo, se puede trasladar incluso, ¿no? Al estilo de juego, se puede trasladar a la propuesta, se puede trasladar a muchas cosas. Es curioso esto, pero también son dos valores que en positivo les hacen más fuertes a cada uno, pero que son una diferencia, o sea, son de nuevo dos piezas que encajan a la perfección y se contraponen. Totalmente. Hacemos la misma reflexión que antes, tú ya lo has dicho, en positivo, es decir, no hay ningún tipo de menoscabo hacia ninguna de las dos tendencias en esto. Cuando decimos que el Barcelona es ante todo una pretensión por la forma, y eso deriva, como tú lo has dicho, en el estilo, como seña de identidad. Estamos hablando de valores identitarios. Eso es. El Barcelona es reconocible por hablas del estilo y estás para hablar del Barça y lo asocias, porque ellos mismos hacen, ¿no? hacen su apología de eso, ¿no? de asociarse con un estilo muy específico y darle preponderancia o importancia a ese factor, el estilo. ¿Vale? En el caso del Madrid pasa todo lo contrario, estamos hablando de un equipo obsesionado con ganar a cualquier precio, ¿vale? Ganar, Sí. ganar y ganar, obsesivamente. El Madrid bueno, antes hablábamos del lema del Barcelona, mes cumplido. Hablamos al lema del Madrid. Hasta el final vamos real. Es una obsesión por ganar, Sí. ¿vale? Enfermiza casi. Entonces, en la Galera hicimos un estudio, pero voy a llamarlo estudio porque cogimos o nos dirigimos a una serie de personas que tienen un gran conocimiento de la historia del Real Madrid, de las interioridades del Real Madrid. Creo que los elegidos fueron Alberto Cosín, Manuel Matamoros, David Mata, Antonio Valderrama. Me dejo a unos cuantos, pero eran gente muy puesta en la historia y la cultura del Real Madrid para que nos encuadraran algo que todo el mundo lo reconoce al Madrid en ello, y es los famosos pitos del Madrid, la crueldad del Bernabéu, esa exigencia que tenemos en el club, ¿vale? ¿Por qué surgía eso? Es curioso porque eso es algo que surge, hay muchos que lo asocian con una dinámica que surge a partir del Madrid de Di Stéfano, Gran Madrid. No es cierto, esto no surge. Esta tendencia de Real Madrid, esa exigencia, esa vocación por la excelencia, ya digo, casi enfermiza, no surge del periodo de gloria de los años 50, sino que es mucho antes, es muy anterior. Y recogimos testimonios de jugadores, entrenadores, presidentes del Real Madrid que ya hablaban de esa voracidad del público del Madrid exigiendo ganar, ganar, ganar y al final convirtiendo el Real Madrid en una máquina de picadillo de entrenadores y de aquí o ganas o a la calle, o ganas. Además, ahí sí que se ve, fíjate, ¿no? Que el Real Madrid es un club castizo, en el sentido de madrileño también. Ahí sí que se ve, o sea, el castizo, ¿no? El castellano, de alguna manera, estamos hablando de un estereotipo, evidentemente, ¿no? No hablando de todos, pero es un personaje al que las formas le dan un poco más igual y realmente lo que quiere es la sobriedad del resultado, es decir, quiere Totalmente. asegurar el resultado, o sea, quiere cazar a la presa. No lo va a hacer bonito, no, o sea, lo que quiere es conseguir el objetivo, ¿no? Es más prudente muchas veces en las grandilocuencias, ¿no?
porque está centrado en el objetivo. Y es verdad que es una gran diferencia con el Barcelona, es que fíjate que podemos llevarlo a la época actual, ¿no? Xavi dice, nadie ha dicho nunca no al Barça, ¿no? Nadie ha dicho nunca no al Barça. Bueno, o sea, sí que le han dicho no al Barça, evidentemente. Recientemente, de hecho, Haaland le ha dicho no al Barça. No me ve. Pero ese mensaje tiene que quedar claro. Nadie le dice no al Barça. Laporta lleva meses hablando de, bueno, antes de la renovación de Messi, ahora del fichaje de Haaland, cuando sabíamos que no había sustento, ¿no? Realmente en eso. O sea, realmente es que es tremendo, ¿no? Pero es que es así. O sea, es una cosa de locos, pero es así. La importancia que le dan unos al relato y, sin embargo, nos vamos en contraposición con el tema también fichajes ahora, ¿no? Del Real Madrid y el oscurantismo que hay muchas veces en torno al club, ¿no? O incluso el pesimismo que se vende muchas veces, ¿no? Por parte del club, que yo creo que es en un tono de prudencia también, de no queremos aparentar nada. O sea, vamos a intentar fichar a Haaland, pero no queremos aparentar que podemos fichar a Haaland, no queremos construir castillos en el aire, ¿no? O sea, nos importa más fichar a Haaland que contar que podemos fichar a Haaland, ¿no? De alguna manera. Y es curioso que hasta en eso está impreso, ¿no? Y hablábamos el otro día, creo, de esa falta de identidad que puede tener el Real Madrid en determinadas épocas del juego, ¿no? Esa falta de apostar por un entrenador que cree un estilo, ¿no? O que marque un estilo determinado. Claro, es que no sobrevive ningún estilo a la derrota en el Real Madrid. Es imposible. El problema es que esta voracidad, esta exigencia por ganar, no puedes ni empatar en el Madrid. O sea, de hecho, es que ganamos, y muchos partidos que ganamos, bueno, muchos, la mayoría de partidos que ganamos, tú escuchas al madridismo y es crítico. Es tremendamente crítico. Y dices, pues sí hemos ganado. Y son muy críticos. Solo se sostiene este afán desde la crítica, desde la exigencia. En contraposición, el estilo no puede tener una sostenibilidad si no es desde la ilusión. El Barça no puede pretender crear un proyecto. El concepto proyecto, que es lo que hablabas tú ahora, es muy difícil de encajar en la inercia, en la dinámica del Madrid y del madridismo, porque es un entorno devorador, que no te permite, es un entorno cortoplacista, mientras que el entorno del Barça es un entorno medio y largoplacista que te permite generar proyectos, que te permite asentar un estilo y consolidarte en base a eso, pero para eso necesitas ilusión. Si tú estás con la mentalidad crítica del madridismo, intentando consolidar un proyecto o un estilo, no puedes. Te lo están dinamitando. ¿Qué necesitas? Necesitas ilusión, adhesión inquebrantable a eso. Por eso reacciona así el entorno mayoritario del barcelonismo, reacciona pues apoyando cualquier propuesta, cualquier información que surja, porque es que saben que es la forma de sostener un proyecto, que es sobre lo que ellos basan su grandeza, ¿vale? En contraposición, en el Madrid pasa lo contrario. Sabemos que es la exigencia la que ha elevado el nivel de excelencia del club. Y así es imposible generar un proyecto. El Madrid es la suma de grandísimas individualidades más la aplicación de esta exigencia. Y alguno dirá, bueno, pero es que eso te impide ganar sextetes. Vale, pues claro, a Madrid le cuesta más ganar sextetes porque no tiene un proyecto, pero también le hace que los periodos de blanco sean más cortos que en cualquier club. Pero en Madrid casi siempre, menos, sí, porque no tiene un proyecto, no tiene una base, pero tiene una exigencia que es que es centenaria, ¿vale? Porque antes hablabas de carácter castizo. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, te decía que en la mañana habíamos reunido a esa serie de eruditos del Real Madrid y habían llegado a tres conclusiones del porqué de esta exigencia del Real Madrid. Uno era ese carácter que decías tú castellano, más sobrio, más práctico, que igual se contrapone con ese más artístico del catalán, que ha sido cuna del modernismo, por ejemplo, ¿no? Eso es. Entonces, son dos caracteres muy diferentes. Pues uno era ese carácter castellano. Luego había otro que yo creo que es muy importante, aunque parezca curioso, pero es que el Madrid nace al lado de una plaza de toros. El Madrid sale, es un grupo de amigos
y de vecinos, de burgueses, que se juntan a jugar al lado de la Plaza de las Ventas de Madrid, en un descampado, y de ahí surgen. Es lógico que de ese público taurino hubiera una influencia o incluso una asociación con ese público madridista, ¿vale? Y el público del Bernabéu es el tendido 7. Es decir, es ese público que es como el de la ópera. Hay 3 públicos exigentes. El de la ópera, el tendido 7 de los toros y el del Madrid del Bernabéu. Es decir, porque hay una influencia taurina sin duda en eso, ¿vale? Y luego hay un tercer componente que es el carácter del gran patriarca del Real Madrid, del gran precursor del Real Madrid, Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu era un espíritu competitivo, era un... Sus declaraciones, ¿no? Sus declaraciones en el descanso, ahí cuando le ponían el micrófono, bueno, cargaba contra los árbitros y tenía que cargar, pero cargaba contra los jugadores en mitad de un partido donde a lo mejor ese mismo jugador en la segunda parte resolvía el partido, ¿no? Pero no tenía ningún problema en cargar, o sea, era absolutamente tremendo, era enfermizo. De hecho, ¿no? Bueno, la historia de este hombre pues está muy contada, en el canal también hemos hablado algo de eso. Él imagina llenar un estadio más grande que el que tiene, construir un Bernabéu de un equipo que en ese momento era decadente, porque después de la guerra civil se había quedado totalmente desmoronado. Fue el equipo más perjudicado seguramente por la guerra civil en España. Y él, que no llenaba el campo y que tenía un mal campo y que tenía un mal equipo, de repente imagina que va a poder llenar un gran campo y que llenar un gran campo va a suponer poder traer estrellas. Es decir, es esa mentalidad ganadora y universal al mismo tiempo, porque no se va a buscar esas estrellas al Athletic de Bilbao de la época o al Barcelona, no. Se va a Argentina, se va a Colombia, se va a Hungría, se va a donde sea, ¿no? Se va donde están los mejores. Pero yo hacer una puntualización, porque ese carácter voraz del madridismo, de crítica, de exigencia, sería imposible, devoraría al club si no hubiese un efecto compensatorio. Y hay que reseñar esto, se lo leí una vez a Manuel Matamoros, que hay a lo largo de la historia del Real Madrid hay una circunstancia casi milagrosa. Y es que mientras que esa inercia del público protestón, crítico, esos pitidos de Bernabéu ha sido constante desde los años 20, 30, 40, pues a lo largo de la historia del Real Madrid han surgido una serie de figuras emblemáticas que han liderado el club y que han contrapuesto ese cortoplacismo radical del público o de la afición con una mirada a largo plazo. Uno fue Bernabéu. Bernabéu toma medidas que eran impopulares, como hacer un gran estadio. Sí. A Madrid le pasó una cosa, es que Bernabéu hizo un estadio porque él veía a largo plazo. Claro. Y eso provocó que el Madrid no se pudiera reforzar durante una serie de años en que el equipo casi baja a segunda. Claro. El público se lo echó en cara. A Bernabéu le criticaron mucho, como le han criticado a Florentino por el tema de la remodelación del estadio, igual. Y a Bernabéu le criticaban, de hecho, decían aquello, ¿no? Como era ¿para qué quiero un estadio para un equipo que va a jugar en segunda división? Esto se decían los propios socios. Sí. Y él insistía, calma. Él contraponía, pues era esa oposición. A lo largo de la historia de Real Madrid ha habido esas figuras que han hecho una mirada, una apuesta al largoplacismo, como ha sido Parajes, Bernabéu, Florentino Pérez, ¿vale? Una mirada más a largo plazo, pues ¿por qué no gasta más? ¿Por qué no invierte? Estamos descompensados. Bueno, pues igual hay que estar descompensados, ¿vale? Y el madridismo sigue exigiendo. El madridismo le da igual que el equipo esté descompensado, que el equipo no haya hecho una inversión, que estés apostando por el estadio, le da igual, te va a exigir igual. Sí. Y si no ganas, a la calle. Y el club lo aplica, ¿eh? El club lo aplica sabiendo que es injusto, pero lo aplica. Sí, pero a la vez contrapone con esas figuras. Saporta podría ser otra de esas figuras, pues que han establecido esa compensación con esa mirada a largo plazo que ha permitido que el club tenga una sostenibilidad, ¿vale? Y es de ahí esa combinación del largoplacismo de esas figuras históricas del Real Madrid con el cortoplacismo del público es lo que ha provocado ese milagro que es el Real Madrid. Yo creo que has hecho un cierre perfecto de charla, porque efectivamente, ¿no? Sin ese contrapeso, sin ese equilibrio, ¿no? Es imposible. No es imposible que un club lleve siendo el más grande de la historia tantos años, ¿no? Al final el cortoplacismo se comería absolutamente todo, igual que el Barcelona, que le ha dado mucha importancia a las formas, como comentábamos. También ha tenido auténticos ganadores, ¿no? Dentro de sus filas,
que le han permitido, sobre todo en esta última época, ¿no?, de su historia, porque no era un club ganador hasta que llegó Cruyff, después Messi, ¿no? No era un club ganador, pero evidentemente ha tenido también figuras que le han dado, ¿no? Que han dicho, oye, sí, mucha artesanía, ¿no? Pero aquí el estilo solo va a ser válido si nos lleva a la victoria, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con el Barcelona en los últimos años. De hecho, en el barcelonismo hay una división que fuera de Cataluña no se entiende muy bien, que es la de muñismo, purifismo. Purifismo es una nueva corriente del barcelonismo, de barcelonismo de nueva ola, evidentemente impulsada por Johan Cruyff, una versión casi irreverente, ¿vale?, osada del barcelonismo. Y el otro barcelonismo, que es el nuñismo, que ahora se critica mucho, pero a mi modo de ver es mayoritario, es un barcelonismo más derrotista, que no crítico, que no es lo mismo. El madridismo es crítico. Ese barcelonismo nuñista es derrotista. Aquí se llama como el ay, ay, ay. Tienen el canguelo dentro. Es una visión más victimista. También se asocian con esa idea del Barça como una víctima. Sí. En Cataluña, pero aceptan el papel de víctima. El cruyffismo no acepta el papel de víctima. No. Dice, sí, somos así, pero nos vamos a rebelar contra eso. Sí. ¿Vale? Y es para que yo creo que ha sido un cambio decisivo en la historia del Barcelona, que no sé si va a tener continuidad porque bueno, evidentemente han disfrutado de un jugador histórico que ha marcado los últimos 16 años del club y que quiere decir que no siempre te va a salir eso, ¿no? Pero evidentemente ha cambiado la cultura del Barcelona, o por lo menos ha recibido nuevos inputs que yo creo que le hacen más peligroso, ¿no?, para el resto. Pues muchísimas gracias por esta charla, como siempre. Nada, la sacaremos ahora en un rato y nada, y eso, que ya pensaremos para la semana que viene parón, a ver qué se nos ocurre. De acuerdo. Pues nada, un fuerte abrazo a todos y nada, que la actividad siga en el canal, como siempre.